Gracias, Padre eterno, en esta mañana. Gracias por este momento, por esta noche, perdón. Gracias por este momento hermoso que nos permites, Padre Santo, poder hoy hacer esta transmisión. Gracias, Padre eterno, en esta hermosa noche, Señor. Te agradecemos porque aún en medio de todo lo que tú haces, gracias, Padre eterno, esta hora. Hoy venimos agradeciendo por todo lo que estás haciendo en esta hora. Y gracias, Señor, por toda la audiencia, todos los que se vayan a conectar. Que seas tú trayendo una palabra de consuelo, una palabra que conforta, Señor, como lo has hecho hasta el día de hoy. Estamos viviendo momentos muy maravillosos. Estamos muy agradecidos, Padre eterno, esta hora. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias, Padre eterno, esta hora. Te magnificamos, Señor Jesús. Muchas gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. En esta hora queremos agradecerte por todo, porque aún en medio de cualquier situación, esa palabra llega a tiempo y esa palabra es la que nos empieza a animar, a motivar, Padre eterno, a levantarnos. Muchas gracias. Y que lo que hoy vayamos a hablar esta noche no sea solamente de mí. Padre eterno, es algo que es ese anhelo de compartir con todas las personas esta noche. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos aquí al canal de Efraín 112, que de hecho ya cambiamos el perfil también, Centro Alas de Victoria también. Sean todos bienvenidos esta noche. Hoy vamos a hablar un tema que en la mañana fui a unas compras e inmediatamente me acordé precisamente del tema que vamos a hablar hoy. Un rey, precisamente, la historia de un rey malvado, pero algo muy impactante, un rey que se humilló a sí mismo, que reconoció su maldad. Y hoy vamos a ver un pequeño texto que dice lo siguiente. Dice, está en Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 11. Pero antes de darle lectura, el rey que vamos a hablar esta noche es un rey muy poco mencionado, y de hecho algo que me llama mucho la atención. ¿Por qué digo muy poco mencionado? Porque de muchas cosas se podrán hablar, pero hay cosas en la escritura que uno se queda muy impactado. ¿Por qué? Porque nada se esconde. Efectivamente lo dijimos un poco mencionado, pero vamos a ver la vida de este rey. Este rey es conocido como el rey Manasés, el hijo del rey Ezequías. Antes de Manasés, su padre, que en todo su linaje, desde sus padres, abuelos, tatarabuelos, en algunos bendición, pero en otros han repetido las mismas cosas, han repetido los mismos errores. Y lamentablemente uno de esos errores es la inclinación, ahora sí que el corazón, la inclinación del corazón a cosas muy horribles, y realmente no agradables, y precisamente injustas delante de Dios. ¿Por qué? Porque este rey dicen que hizo lo peor que todos los reyes de Israel, porque dice que este rey, cuando él sucede a su padre, el rey Ezequías, dice que este rey hizo lo peor que todos los reyes.
porque no solamente veneraba ídolos, sino que dice que lo más horrible fue que él mismo ofreció a sus hijos e hijas al fuego como en sacrificio, e hizo cosas más horrendas todavía. Pero la escritura dice más adelante que aún con cosas que Dios permitió en su vida que acontecieran, bendiciones Alexis Mendieta, aún con cosas que Dios permitió en su vida, aún así él siguió duro de corazón, y dice que aún cuando sus propios enemigos venían precisamente a afligirlo, dice que se inclinó a adorar a las deidades de sus enemigos para conseguir un favor, cuando que se le olvidó que su padre Ezequías fue uno de los reyes que cambió la historia de todo el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo? Hizo volver el corazón de todo un pueblo a Dios nuevamente, porque antes de eso él tuvo un padre que se llamaba Acaz, que también hizo lo peor, igual que Manasés. Pero el rey Ezequías hizo todo lo contrario. Él tomó la decisión y siguió, dice, los caminos de David su padre. Entonces, que siguió los caminos del Padre Celestial. Y aquí vemos cómo una decisión nos lleva a romper el patrón familiar, a romper eso que no se vuelva a repetir en nuestras vidas. Pero algo interesante dice que después de su fallecimiento y después de que le sucede su hijo el rey Manasés hizo todo lo contrario, hasta que después dice que hubo una guerra en Asiria, el rey Manasés fue capturado. Y voy a leer este pasaje. Segunda de Crónicas 33:11 dice lo siguiente: por lo cual el Señor, el Eterno, trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con cadenas ¿a quién? A Manasés, al rey Manasés, y lo llevaron a Babilonia. Dice, dice que fue puesto en angustias, oró a Dios y humillado grandemente en la presencia del Señor de sus padres, empezó a orar. Y dice, y fue atendido su oración. Igualmente, Belén, Dios te bendiga, bendiciones, Dios te bendiga, bienvenida. Entonces dice lo siguiente: oró humillado, y habiendo orado él, fue atendido. Dice lo siguiente, dice, fue atendido, pues Dios escuchó su oración y lo restauró. ¿Y qué es lo hermoso que dice? Que cuando se presentó delante del rey, inmediatamente el rey de Asiria lo dejó libre y lo devolvió a Jerusalén, a su función como rey, para volver a gobernar nuevamente a Jerusalén. Aquí la diferencia fue que cuando él regresó a Jerusalén, todo el pueblo se regocijó a ver al rey Manasés. Pero ¿qué empezó a hacer todo el pueblo? La algarabía, todo el desorden. Empezaron a celebrar, pero llegó un momento que el rey hizo un alto y empezó precisamente a hablar con el pueblo. Y entonces el pueblo lo que le dijo fue que el pueblo le dijo que él estaba arrepentido de haber llevado a su propio pueblo no a una bendición, sino a una perdición. Y una de las cosas que uno ve aquí en este texto es que efectivamente, después de estar en algo tan angustioso, en un lugar a solas, llega un momento en el que algo empieza a suceder, porque no nada más sucedió con el rey Manasés. Algo impactante también nos dice que también sucedió con uno de los hermanos de José, Simeón. La transmisión. ¿No se escucha bien la transmisión, Belén? ¿No se escucha? A ver, déjale apago.
Ya. ¿Se me escucha, Belén? ¿Sí se escucha? ¿Sí ya se me escucha, Belén? ¿Me puedes mandar para decirme si ya se escucha? ¿Sí? Ah, perfecto. Entonces, vamos a lo siguiente. Entonces, dice precisamente la escritura que efectivamente el rey Manasés se arrepintió, volvió a Dios. Dice que Simeón, efectivamente, uno de los hermanos de José, le pasó lo mismo también. Él también fue colocado a propósito. A propósito, no es que José dijera, los encierro, ya soy gobernador y me voy a vengar. No. Lo que pasa es que llegó un momento precisamente que cuando, exactamente, para saber la verdad los hará libres. Wow. Continuamos. Entonces, dice algo muy, muy importante. Entonces dice efectivamente que José no puso a propósito a su hermano Simeón, lo puso a propósito solamente en la cárcel para que sufriera. No. Sabiamente lo puso en esa situación efectivamente para que él empezara a darse cuenta por sí mismo el por qué hizo lo que él hizo 3 días. Y esos 3 días, esos 3 días fueron suficientes para estar a solas con Dios y empezar a repasar su vida. Entonces llega un momento que cuando estamos en esa situación nos damos cuenta que de veras Dios es tan grande, bendito sea su santo nombre, que cuando estamos en una situación, que cuando nos encontramos en un momento de angustia, en un momento en el que sentimos que no sentimos efectivamente que no hay salida, algo, no. ¿Por qué estoy hablando de esto esta noche? Porque yo me he dado cuenta efectivamente, yo me he estado dando cuenta, yo le doy gracias a Dios porque yo he estado pasando últimamente por una situación, y no voy a decir muy fácil, porque cuando uno está consciente de algo que uno ha hecho, lo ha hecho uno. Y como yo lo dije en otra transmisión, lo que pasa es que llega un momento en el que uno oculta efectivamente o simplemente ignora. Uno dice, es un problemita que con el tiempo sana, ahí lo dejamos. No. Y ahorita voy a compartir algo con ustedes precisamente. En la mañana yo estaba meditando en esto, que a veces hacemos las cosas porque fuimos lastimados, efectivamente, porque efectivamente estamos lastimados, estamos heridos, o traemos un rencor, algo ahí guardado. Hay muchos motivos por el cual a veces uno prefiere inclinarse a lo contrario. Ahora sí que uno se determina a hacer todo lo contrario. Entonces, una de las cosas que me llama mucho la atención es esto, bendito sea su santo nombre. Bendiciones, María Elena Zapata. Entonces, perdón que me detenga, me está entrepausando, porque la verdad vuelvo a repetirlo, no es fácil cuando uno empieza a ser confrontado con muchas cosas. Y algo que me llama mucho la atención del rey Manasés, y en la mañana que yo estaba pensando en eso, inmediatamente se me vino lo del rey Manasés. Un rey que después de esa dureza de corazón, pero
yo he notado algo muy diferente. Una cosa es la dureza de corazón, pero otra cosa es cuando uno ya empieza a hacer las cosas por maldad, por diversión, por placer. Eso es muy diferente. Y sí, van de la mano. Pero cuando alguien cree en su soberbia que nunca será humillado, es cuando viene lo repentino, es cuando se empieza uno a desmoronar. Se empieza uno a desmoronar. Hay otro ejemplo también de otro rey. Está en Daniel capítulo 5. El rey, estamos hablando del rey Nabucodonosor. Otro rey que también pasó por lo mismo, pero lo de él fue más fuerte. Después de que Dios le reveló el sueño a Daniel, de lo que él soñó, de los reinos y de los reinos venideros y del reino de Cristo que vendría también, en la cual el rey Nabucodonosor dio gloria a Dios y puso a Daniel como gobernador. Pero ¿qué pasa más adelante? Nos dice la escritura que el rey Nabucodonosor, él tiene un sueño donde sueña un árbol grande, pero en ese momento dice que la copa de ese árbol cubría la tierra y los animales empezaban a refugiarse bajo la sombra de ese árbol. Amén. Entonces dice que se empezaban a refugiarse bajo la sombra de ese árbol. Amén. Y cuando se refugiaban bajo la sombra de ese árbol, entonces dice que en ese momento vio a un ser celestial bajar del cielo, e inmediatamente una voz poderosa le dijo lo siguiente. Le dijo: corten el árbol y póngale una cadena. Hablaba de un tiempo, efectivamente. Pero después, ¿qué fue lo que pasó? Fue cuando la orden de Dios dijo: cámbienle el corazón de hombre al corazón de una bestia, y se estará por 7 tiempos en el campo, comiendo pasto y bañándose como cualquier animal en el rocío de la lluvia. En otras palabras, cuando Daniel le interpretó este sueño al rey, le dijo que él fuera justo con el pueblo y que él se volviera a Dios, que no dejara que la arrogancia, no dejara que el orgullo no se dejara, que no se enorgulleciera tanto, que no se ensoberbeciera, gracias a Dios, que no se ensoberbeciera, porque si no, iba a llegar un tiempo en el que ese sueño se iba a cumplir, en donde Dios iba a cambiar su corazón e iba a estar 7 años. Y le dijo: hasta que, oh rey, reconozcas que el Dios eterno es el que quita reyes y pone reyes. ¿Y qué pasó en 7 años? Pues antes de eso dice que esa noche en el balcón de su cuarto miró toda la gloria de Babilonia, y entonces él dijo: cuán grande es la gloria de Babilonia y nada se compara con la gloria de mi poder. Ajá. ¿Qué dices? A ver, Belén, hermano, escuchando la palabra de hoy tuve un sueño. Y yo ¿qué? ¿La casa de los pastores? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a la casa de los pastores? ¿Puedes escribirme? Vamos a continuar hacia adelante. Amén. Destruí y caía mucha agua. Ok. La casa de los se destruía y caía mucha agua. Bueno, esto puede representar, si tuviste ese sueño, representa a estructuras religiosas que se están cayendo, y esa agua representa el río de vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces está hablando de un reavivamiento o algo que el Padre Eterno te está mostrando, que esas estructuras están por caer y que están por romperse definitivamente. No sé qué es lo que el Padre Eterno esté haciendo o esté obrando en ellos. Amén.
Y bueno, amén, gracias a Dios. Entonces vamos a continuar con lo que estamos hablando. Entonces dice que el rey, entonces le dijo, hasta que reconozcas que él pone reyes y quita reyes. Y pasaron 7 años hasta que dice en Daniel 5 que después de 7 años le fue devuelta la razón y reconoció y dio gloria al Dios eterno, que él es el único que pone reyes y quita reyes. Amén. Entonces, ¿qué nos estamos dando cuenta esta tarde? Nos estamos dando cuenta que no es, que muchos dicen es un castigo o un juicio, que simplemente es algo que él permite como para purificar el corazón, pero yo lo veo de este punto así, que él permite precisamente esos momentos para que hagamos despertemos en nuestra conciencia, es efectivamente. A ver, y ahí mismo miraba a mi hermana fallecida, que por ella yo ya estoy en la iglesia. Wow. Tu hermana, y que por ella estás en la iglesia. Mira, la interpretación de tus sueños, bueno, lo que tu sueño nos habla precisamente, no, si la soñaste fallecida, es que quiere decir que en su oración, sí, ella tenía cáncer en el sueño, ¿verdad? Porque cuando soñamos a alguien que está muriendo o que va a morir o ya ha muerto, es una cosa. Hace tiempo yo era uno de los que yo tenía ese tipo de sueños con mi familia y me despertaba muy asustado. Y me acuerdo que precisamente un hermano que me llevó al conocimiento de Cristo, inmediatamente él me dijo lo siguiente. Me dijo, mira, ¿cómo me dijo? Entonces yo le platiqué mi preocupación. Falleció de eso y siempre la sueñas. Ya. Ok, perfecto. Perfecto. Mira, yo también, cuando soñamos a alguien precisamente fallecido de eso, es que Dios nos está recordando precisamente que no nos olvidemos de aquellas personas que nos han llevado precisamente al camino de Él. Ahorita se me vino una palabra, que nunca olvidemos de aquellos que a pesar de su condición y la causa, no sé, pero se me quedó mucho esa palabra, mucho ese mensaje se me quedó muy marcado. Y esa palabra es, dale gracias a Dios, porque a través de las muertes de personas, de hermanos que no callaron a esta verdad, y aún en medio de un tiempo de un sistema político, de un sistema religioso fuerte, dieron su vida precisamente para que tú te acercaras al camino del Señor. Esa es una. Por eso, Belén, si estás soñando eso, es que el Señor te está diciendo que te mantengas y que no te olvides. No te olvides. Porque yo he soñado también unos hermanos que también me estuvieron pastoreando por un tiempo también. Ya uno de ellos ya partió con el Señor. Y antes de su partida yo lo soñaba mucho. Y de hecho yo le decía a su esposa, hermana, fíjese que yo soñé a su esposo. ¿Cómo lo soñaste? Que yo estaba como en el lodo y estaba la pared, mi camisa estaba manchada, yo estaba subiendo, pero sentía el peso de la subida, pero ahí estaba el hermano diciendo, sube, sube. Y entonces llegó un momento que me dijo lo siguiente, mira, lo que pasa es que él te estaba animando a que tú sigas hacia adelante. Y de hecho, Belén, quiero compartirte algo. Nunca me imaginé que ese sueño se iba a hacer realidad en mi vida, porque sí, se hizo realidad en mi vida. Y aquí es donde yo quiero partir con mi testimonio. ¿Por qué se me vino lo del rey Manasés en la mañana?
porque la mañana, ayer, precisamente el día de ayer, en una reunión, obviamente no en la transmisión de TikTok, no. Obviamente en una reunión donde fuimos precisamente, donde estamos apoyando con mi mamá, ahorita yo estoy apoyando en la alabanza, fue muy hermoso lo que el Padre Eterno hizo y lo que estuvimos compartiendo también con los niños y en esa casa donde nos invitaron, todo muy bien. Entonces comentaba mi mamá de todo lo que Dios está haciendo y siendo muy agradecidos. Entonces llegó un momento que en la mañana que fui a unas compras, yo empecé a agradecerle a Dios. Y aquí es donde voy a empezar. Porque le empecé a agradecer llorando precisamente. Y yo le dije, Señor, gracias por todo. Gracias por todo, por humillaciones, por muchas cosas que permitiste en mi vida. Y perdóname porque en un momento de desesperación me rebelé contra ti, me rebelé contra tu voluntad. Y si alguien se siente identificado esta noche, yo quiero aclarar algo. Porque yo he visto que aquí como que, para no confundir, pero yo veo que lo relacionan siempre. Siempre relacionan esto y no debe de ser así. Cuando, cuando uno empieza a sincerarse, hablar con alguien, y cuando uno empieza a decir, ¿saben qué? Yo quiero pedir perdón porque realmente yo me rebelé contra la voluntad de Dios. E inmediatamente, ¿qué es lo que sucede? Cuando nada más uno empieza a mencionar eso, e inmediatamente se relaciona con la iglesia. Ojo, eso no es así. No es así. Porque inmediatamente una falla, quien tenga una pequeña falla o algo así por el estilo, e inmediatamente, y por eso ahora entiendo por qué las personas buscan de alguna manera desahogarse o platicar con alguien. Porque hay un momento que no puedes platicar con las personas que supuestamente creemos que son las que nos van a entender, que nos van a escuchar y que van a decir, ah, sí, 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 no te preocupes, no te preocupes. No, todo lo contrario. Cuando hablamos con las personas equivocadas, e inmediatamente cuando uno sinceramente y uno dice, Señor, perdóname porque me aparté de tu voluntad. Y rápidamente eso lo relacionan con la iglesia. ¿Y qué es lo que empieza a suceder? Empieza a suceder una incomodidad. Estoy hablando sinceramente, estoy hablando las cosas como son. Entonces se incomoda uno, se siente uno hasta mal y llega un momento en el que dice uno, no, ya no quiero hablar con nadie, pero se está uno ahogando por dentro. Pero gracias a Dios porque cuando uno viene verdaderamente, cuando uno viene ante Dios y cuando uno reconoce que esto es entre uno y Él nada más, cuando uno realmente dice, Señor, perdóname, perdóname porque realmente yo cometí este error, Y entonces llega un momento, ¿qué es lo que llega un momento? Que cuando uno empieza a hablar sinceramente, y gracias a Dios porque si hay una persona que también entiende esa misma situación, entonces lo único que esa persona le empieza a decir a uno es, no te preocupes. Y damos gracias a Dios porque cuando en la familia hay esa unidad, cuando hay esa atención, cuando se está atento lo que uno está desahogándose, hablando y diciendo realmente lo que uno siente. Inmediatamente el familiar dice, inmediatamente
pues gracias a Dios de que hay personas, las hay, y agradecemos a Dios por eso. Entonces llega un momento que no falta quien dice, qué bueno que le estés diciendo esto, qué bueno que te estés abriendo, qué bueno que estés sacando todo esto, y qué bueno que te estés desahogando. Llora, llora, desahógate, desahógate. ¿Por qué? Porque es donde uno está reconociendo que uno hizo mal. Y vuelvo a repetirlo, no es tanto el lugar, no, no, no. Cuando se trata de una comunión personal con el Padre Eterno, eso es entre Él y uno. Por eso esta noche, si alguien se siente identificado con este mensaje, yo quiero darte una buena noticia, que no todo está perdido. Porque efectivamente en la mañana yo venía caminando, meditando, e inmediatamente, así tan naturalmente de mi corazón, salió lo que yo había guardado tanto tiempo. Y llegó un momento que yo dije, Señor, perdóname, porque yo me rebelé. A ver, Belén, pides oración, porque sí comenté de unos estudios y me salió que traía muy alta el azúcar. Ahorita vamos a orar por eso, Belén. Vamos a orar por eso. Ya voy a terminar, no te preocupes, vamos a orar por eso, Belén. Entonces llegó un momento que yo me di cuenta. Entonces llegó un momento que de mí salió inmediatamente salió lo que tenía que decir. Yo dije, Señor, perdóname. Y porque realmente yo quise, debido a situaciones o a respuestas que no vi en mi vida, mejor preferí darte la espalda y preferí volverme a la vida antigua, tratando de saciar, tratando de llenar eso en mi corazón, tratando de buscar. Y en ese momento me acordé de la vida del rey Manasés. Y sí, empecé a llorar. Porque yo dije, Señor, perdóname. Y en ese momento me acordé del rey Manasés. Y ahí me acordé que sí, somos pues colocados en situaciones. La verdad la verdad llega un momento en el que entramos en una situación de desesperación. Pero aquí viene lo hermoso. Es en ese momento, exactamente, Belén, exactamente. Entonces ahí es donde inmediatamente es como cuando despertamos, cobramos la conciencia, y una de las palabras que decimos es, ¿qué estoy haciendo? Lo mismo que le pasó al hijo pródigo también, después de haberse gastado la herencia que le pidió a su papá, aún así se lo fue a derrochar todo, y cuando vino hambre a esa ciudad, él ya no tenía con qué mantenerse. Ya los amigos junto con él se gastaron todo, y dice que no le quedó otra más que encontrar un trabajo, ¿qué? Apacentando puercos. Y dice que él anhelaba y deseaba comer las algarrobas de los puercos. Y entonces dice que fue en ese momento cuando volvió en sí, y la primera palabra que dijo fue, ¿qué estoy haciendo aquí? Los trabajadores de mi padre comen mucho más mejor que yo. Y entonces dice que en ese momento él agarró y dijo, volveré a la casa de mi padre y le diré que no soy digno de llamarme su hijo, que mejor me contrate como otro de sus jornaleros, y así yo ya pagaré mi estancia y también mi comida. Entonces dice que cuando regresó al padre, dice que el padre salió a correr. Inmediatamente el hijo le dijo, Padre, no soy digno de ser tu hijo, porque él sabía lo que hizo. Pero dice que el padre corrió a abrazarlo, e inmediatamente llamó a los sirvientes y le dijo, traigan las vestimentas, las mejores ropas, llévenselo, vístanlo,
pónganle el mejor anillo, maten al mejor becerro gordo, exactamente, mátenlo y hagamos fiesta, porque este hijo que yo creí que estaba muerto está vivo, está vivo. Pero aquí hay un detalle, que inmediatamente el hermano mayor, después de regresar de trabajar, se lleva la sorpresa de que hay fiesta en casa de su padre, y en el momento que hay fiesta en casa de su padre, inmediatamente le dice a los trabajadores: ¿qué es qué es todo este escándalo? ¿Qué se está celebrando? ¿Qué? Le dijo: tu hermano, el que tu padre creía que estaba muerto, está vivo, ha regresado. Y eso al hermano no le pareció. Inmediatamente el hermano habló muy seriamente con su padre y le dijo: padre, yo siempre te he obedecido, he hecho en todo lo que me has pedido, y ni aún así, a pesar de lo que hice, todo lo que me has pedido, no me has dado ni un cabrito para disfrutarlo con mis amigos. O sea, el reclamo. Algo que yo he aprendido también es, porque a mí me pasó, yo también el reclamo, y dije, porque hubo un tiempo en que yo dije: ¿de qué me sirvió 9 años haberme mantenido así y no llega mi respuesta? Yo también, igual tenemos esa misma actitud, pero algo que dice que el padre le dijo al hijo mayor, le dijo: hijo, todo lo mío es tuyo, y es tuyo. Y le dijo: pero sí, Belén, te quedó como anillo al dedo. Sí, porque es que cuando entramos en un momento en el que un familiar está enfermo y de repente se nos dejan venir toda una serie de situaciones, y por más que uno quiera hacerse el fuerte o reconocer la fe que uno tiene, que uno está muy fuerte en la fe, no. Uno, por más que quiera esconder, uno quisiera hacerse el fuerte. Pero cuando ya llega un momento en que los amigos, la familia, las cuestiones, las preguntas: ¿y por qué no hiciste esto? ¿Debiste haber hecho esto? Entonces llega un momento que le decimos a Dios, le decimos: ¿sabes qué, Padre eterno? Te he servido bien, nos hemos mantenido bien. Y entonces cuando viene el reclamo, y algo que por fin ahora estoy entendiendo más, es cuando el padre le dijo al hijo: todo lo mío es tuyo, pero tu hermano, tu hermano que estaba perdido, que estaba muerto, ha regresado porque está vivo. Belén, si yo me entregaba mucho con mi madre y ella no me miraba con amor solo a mi hermano. Mira, Belén, yo creo que todos hemos pasado por ahí. Bueno, en mi caso, eso fue lo que me sucedió. Primero llega un momento que sí te respetan, te admiran, pero ese familiar que después ya no está e inmediatamente se van contra uno: es que tú debiste haber hecho esto, tu hermano tan siquiera esto. O Patricia Cernatris: una oración por mi esposo, que cambie su corazón y que regrese a casa con su familia. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesús, oramos por Patricia Cernatris, oramos por su esposo, que cambie su corazón y que regrese a casa con su familia. Padre eterno, oramos esta noche para que seas tú trayendo su corazón nuevamente, primero a ti, Padre eterno, y trayéndolo a su hogar, Padre eterno. Y yo sé que no hay imposibles para ti. Yo sé que tú puedes hacer y obrar eso en la vida de su familiar, Padre Santo, de su esposo. Hemos visto milagros que has hecho en este canal, y yo sé que tú los vas a seguir haciendo, Padre eterno. Así es que en esta hermosa
noche oramos por Patricia Cernatis y por su esposo. Y sí, como dice nuestra hermana Belén, deja tu carga en manos del Señor. Empieza a buscarlo. Empieza a agradecerle. Aunque en los momentos quisiéramos que ya fuera ya, pero solamente agradecerle. Y de hecho, volviendo al tema, gracias a Dios, volviendo al tema que estoy hablando, yo me he dado cuenta en estos días, exactamente, en estos días que es que hay tantas cosas. En mi caso, yo, en lugar de escuchar precisamente la palabra de Dios, escuché voces a mi alrededor haciéndose pasar como si fueran la voz de Él, pero no. Cuando son voces de condenación, cuando son voces de reproche, esa no es la voz de Dios. Porque la voz de Dios llega en un momento cuando está uno en silencio, cuando está uno a solas. Y cuando Él empieza a hablar con ese amor intenso, tan grande amor, en el medio del silencio, cuando se escucha esa palabra, ahí es cuando uno dice, Señor, realmente yo soy el que cometí el error. Y algo que quiero compartir más. Me acuerdo que un día estaba en una sala de máquinas. Estábamos hablando que serán un salón de 3 pisos. Todavía faltaba un cuarto. Me acuerdo ese día la tontería que hicimos cuando dije, ¿de qué me sirvió haberme mantenido así? ¿De qué sirvió haber sido bueno en esto? ¿De qué sirve si no hay respuestas? Y en el momento que yo dije esas palabras, ese edificio comenzó a temblar. Y esto yo lo digo delante de Dios como testimonio. Yo tendría 28 años. El edificio empezó a moverse. Y qué poco faltaba para que se me cayera encima el 4.º piso. Y llegó un momento y en el momento que vi eso, inmediatamente yo dije, Señor, perdóname. Y a veces decimos que Dios me iba a castigar, no. Mi actitud era la que estaba atrayendo eso. Ya cuando nos cambiamos de domicilio fue cuando ahorita donde estamos aquí viviendo, fue donde yo ya empecé a revelar realmente lo que estaba escondido en mi corazón. Y le doy gracias a Dios que el tiempo que pasó, pero yo sé que todo tuvo un propósito, porque al final llegó el momento en el que me di cuenta. No solo me di cuenta, yo ya lo sabía. Sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que había guardado, pero sabía, y como ahorita escribió nuestra hermana Belén, los tiempos de Dios son perfectos. Y entonces llegó un hermoso tiempo esta mañana, y entonces fue cuando yo le dije, Señor, perdóname. Perdóname porque realmente en tu inmenso amor tú nos encaminas. Cuando yo escuché una palabra precisamente entrando enero, una palabra que dijo un hermano, una profecía fuerte, que este año 2026 es el año en que los hijos regresan a casa, al corazón del Padre. Y un sueño que tuve efectivamente sobre el despertar de los prodigios y el de los pródigos. Entonces ahí el Padre Eterno me estaba hablando claramente que llegaba el tiempo en que los hijos pródigos regresarían nuevamente al corazón de Dios. Y por eso hoy comparto esto del el rey Manasés.
porque efectivamente, después de estar en una angustia tan profunda y tremenda, él reconoció todo el mal que hizo y también empezó a llorar. ¿Por qué? Porque en el silencio de la cárcel él pudo escuchar los gritos de sus hijos y de sus hijas gritándole: papá, no lo hagas, papá, no lo hagas. Y él, con tal de que el reino prosperare y tuvieran riqueza, los ofreció a otros dioses. ¿Y cómo? Entregándolos al fuego. Eso sí está más duro, eso sí está más fuerte. Imagínate escuchar en la noche los fantasmas de esos familiares pegando a gritos: no me quemes, no me quemes. Y entonces llega un momento en el que él puso su mirada en el Padre Eterno y dice que se humilló tan grandemente. Humillarse significa cuando se rompen las cadenas, esas cadenas que traíamos, esa carga pesadísima que traíamos, esas vendas que no nos dejaban ver la verdad, se rompen. Y es cuando nos damos cuenta y decimos: yo ya no quiero volver a ese camino. Yo ya no quiero andar con ese tipo de cosas. Y déjame decirte que llega un momento en el que el corazón de uno empieza a cambiar, ¿sí? Porque si, un ejemplo, si tú eras de los que, echabas un relajo, hacías esto, pero hacías cosas contrarias y hasta otros: no, mira cómo le gusta hacerse eso. Y resulta que el día que nos encontramos esa persona que nos conoce, la conocemos, yo me di cuenta esta mañana. Entonces llega un momento que esa persona ya no nos reconoce. ¿Sabes por qué? Porque cuando dejamos de caminar en la misma línea que estaban ellos y cambiamos a otro rumbo mejor, es obvio, ya no nos reconocen, porque ya no estamos haciendo lo mismo que ellos. El relajo, haciendo cosas que realmente no nos están beneficiando, cosas que realmente solamente estamos perdiendo el tiempo. A lo mejor cosas que o a lo mejor cosas que cosas que uno dice no. Y más cuando hay personas ya, matrimonios o personas ya casadas, cuando le ponen un alto a esos relajitos. Cuando le ponen un alto a esos relajitos es cuando dicen: no, Dios me dio una familia. O en el caso de hijos también, llega un momento que también uno pone su línea y dice uno: yo ya no quiero ver que mi madre esté llorando todas las noches o que mi padre esté con las preocupaciones. Yo ya no quiero eso. Ese es el verdadero cambio que Dios trae, la verdadera transformación que Él trae. Trae ese cambio. Y una de las cosas que también, otra señal cuando empezamos a ver ese cambio, ¿cuál es? Cuando ya hay cosas que de repente las veíamos normal y hasta nos decían: oye, pero si tú que vas a la iglesia, pues se supone que tú no deberías estar aquí haciendo ese tipo de cosas tan feas. Porque no nos importa cuando estamos en ese enojo, en esa rebeldía, que no nos importa nada. Pero cuando volvemos nuestro corazón, entonces llega un momento en que esas cosas que tal vez no le decíamos nada, es cuando le decimos: no. ¿Y por qué? No. Pero es que si a ti te gustaba, me gustaba, pero viendo cómo son las cosas, olvídalo. ¿Sabes qué? Yo me voy, yo ya no participo más en esto. ¿Por qué? Porque es una de las cosas en las que Dios está transformando tu corazón y está trayendo esa paz nuevamente. Amén. Y por eso hoy, esta tarde, yo tenía esta necesidad
precisamente de compartir con ustedes este tema. Y ya para concluirlo y para empezar a orar, para concluir, que si estás pasando por un momento o estás siendo confrontado en algo, pero en el momento en el que tú mismo o tú misma te estás dando cuenta de cosas que traes cargando o traes guardando, pero que a lo mejor esa situación, en esas situaciones donde no solo uno está reflexionando, sino que está uno empezando a ver cómo sucedieron las cosas, a qué me llevó esa situación. Cuando llega uno a esa raíz y empieza uno a arrancar esa raíz, cuando uno arranca esa raíz, es cuando uno dice, yo ya no quiero participar más en esto. Y algo hermoso, ya por último, cuando el rey Manasés, después de haberse humillado, él empezó a agradecerle a Dios, porque no solamente se humilló, recuperó lo más importante del cual, la humanidad. Recuperó muchas cosas. Y sí, se sentía con la culpa también. ¿Por qué? Porque él mismo permitió que sus hijos fueran sacrificados a esas deidades. Pero cuando empieza a venir esa paz de Dios, todo lo que estaba en nuestro corazón se empieza a ir. Porque esa luz inmensa de su amor empieza, y ese fuego de su amor empieza a quemar todo lo que hay dentro. Hace rato estaba aquí checándolo el sonido y unas cosas, y exactamente, cambio totalmente, exactamente, sí. Efectivamente, Belén. Que sí estaba checando unas cosas y sí estaba preocupado porque dije, ay Dios mío, quiero que me escuchen, no quiero perder esto, quiero que seguir. Sí estaba, pero de repente algo pasó en mi vida. De repente empecé a sentir un fuego que empezó a arder mucho en mi corazón. Empezó a arder mucho en mi corazón, diciendo, habla esa palabra. Habla lo que hoy tuviste como experiencia. Y gracias a Dios estoy compartiendo eso. Y a veces, y bueno, ¿y por qué dije que estaba preocupado? Porque hay algo chistoso. Cuando todo está muy bien, cuando estamos en nuestras cosas, que de repente estamos viendo algunos videos, que de repente aquí para acá, y el teléfono normal, todo normal. Pero de repente algún detallito, ya ahí sí decimos, ay no, ahí sí lo voy a cuidar, ahí sí esto. Pero yo le doy gracias a Dios, porque aún en medio de pequeños detalles insignificantes, pero lo más importante es que cuando uno abre su corazón al Padre Eterno, Él te abraza. Y cuando sientes ese fuego en tu corazón, es porque Él no te va a dejar. No te va a dejar que te decaigas. Ni tampoco Él ya no va a permitir que esos miedos regresen. Ya no. Por último, para concluir este mensaje, esto me hizo recordar cuando Josué, después de la conquista del reino de Jericó, mandaron a un grupo de hebreos en la conquista hacia la ciudad de Ai, porque descubrieron que Ai no había tanto riesgo, no había tanta dificultad, y pues los soldados pues no eran muy capacitados, no eran entrenados. Entonces a Josué se le hizo fácil enviar 3,000 hombres a la batalla, pero cuando entraron a la ciudad de Ai, dice que inmediatamente todos sintieron un temor, sintieron un miedo, que salieron de la ciudad corriendo.
Los 3,000 salieron corriendo, salieron huyendo, algunos hasta terminaron heridos y todo. ¿Y qué pasó con los de la ciudad de Ai? Todos terminando carcajeándose y diciendo, mira, ese es el pueblo que su Dios los sacó del mar rojo y los hizo pasar por el del Jordán y el Jericó. Se burlaron. Entonces llegó un momento que Josué, cuando se presentaron de Josué, le dijeron, ¿qué pasó? Iban tan confiados por conquistar la ciudad de Ai, que inmediatamente dice que Josué, ¿qué hizo? Todos empezaron a desgarrarse las vestimentas, empezaron a llorar, a clamar. ¿Por qué perdimos? ¿Por qué perdimos esta batalla? Ahorita te respondo, Chilorio, permíteme. Entonces dice lo siguiente. Entonces dijo, pero ¿por qué nos pasó esto? ¿Por qué perdimos en la batalla? Y aquí viene la respuesta. Entonces fue cuando Dios le dijo, deja de lamentarte. Levanta al pueblo, dejen de lamentarse. Y le dijo, entonces fue cuando Dios le mostró que la raíz de la cual perdieron es porque cuando conquistaron Jericó, Él dio la orden de que todos los tesoros fueran consagrados precisamente para Él, todo el botín fuera precisamente ofrecido a Él. En otras palabras, todo el tesoro fue recogido y lo iban a quemar. ¿Y cuál fue la orden? Que no tomaran de ese botín. ¿Por qué? Porque todo ese botín fue ofrecido a deidades, a entidades, a encantamientos, hechicerías. Entonces era un tesoro maldito. Y por eso el Padre Eterno dijo, este botín lo van a quemar, todo. Nadie tome de eso. Hubo un hombre llamado Acán, que a él le importó menos, a él no le importó obedecer a Dios. Él dijo, yo merezco un botín de guerra. Y se apropió de esos tesoros. Cuando que él, sin saber, era un tesoro maldito. Y entonces, ¿qué fue lo que tenían? Una interferencia en el campamento. Y esa interferencia provocó que todo el pueblo saliera huyendo con temor. Y fue cuando Dios le dijo a Josué, hay una persona que no acató lo que yo dije en Jericó. Y cuando señaló a Acán, de la tribu de Judá, entonces Acán confesó. Y efectivamente, pues lamentablemente, no fue la expulsión, sino que el castigo fue la muerte precisamente. No tanto por el pueblo eso, sino que el mismo Acán se había echado la soga al cuello, él y su propia familia. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque así es la ambición. Porque la ambición, no, es muy triste ver cómo termina personas, su destino, muy triste. Y cuando ya quitaron eso, entonces dice que fueron a conquistar Ai, pero ahora sí ya con esa protección divina. Entonces ya no había temores. Así es que si en esta mañana te sientes identificado con este mensaje, si hay algo que has venido guardando tanto tiempo, hoy este es el momento. Solamente entrégaselo al Padre Eterno. Ven a Él. Y Él te recibe, así como recibió al Hijo Pródigo, con brazos abiertos. Ven a Él esta noche. Ven a Él. Tal vez te sentí. Yo no sé, yo no conozco la vida de nadie, pero sea como sea, Él te recibe en esta noche. Te recibe en esta noche. Así es que, ven esta noche. Si hay algo que has venido cargando toda tu vida, hoy este es el momento indicado para que entregues tus cargas. Amén. Entregues tus cargas al Padre Eterno. Gracias a Dios.
Padre eterno, esta noche queremos orar por la vida, Señor, de las personas que están conectadas, Señor, que se han conectado. Y oramos también, Padre eterno, para que traiga sanidad. Padre Santo, perdónanos porque realmente reconocemos, y no es tanto porque nos digan, porque ya dejamos de asistir a un lugar, ya no. Cuando es algo muy personal entre uno y ti, entre tú y uno, nuestra comunión en ti, perdón, eso es muy personal, porque cuando reconocemos realmente lo que hemos hecho realmente y lo que no está bien, entonces es cuando algo empieza a suceder en nuestro corazón. Empezamos a ver con claridad, y una de las preguntas que empezamos a decir es, no preguntas, simplemente ¿qué fue lo que hice? ¿Por qué lo hice? Padre eterno, gracias. Porque cuando tu amor viene, tu palabra, con ese amor ardiente toca nuestro corazón. Y bien lo dijiste a los discípulos, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, el Espíritu Santo, porque Él convencerá al hombre de sus malos caminos y lo hará regresar nuevamente por las sendas de justicia. No por un mensaje muy bonito, un mensaje religioso, no. Es por el Espíritu Santo, cuando convence al hombre de su mal camino, le hace ver su mal camino. Cuando viene esa convicción propia de uno, esa es la diferencia. Es cuando uno vuelve su mirada al Dios eterno. Gracias, Padre Celestial, en esta hermosa noche. Yo siento tu amor, Señor. Y gracias en esta hora. Tú estás aquí. Padre eterno, aquí hay personas que necesitan ser sanadas en su corazón. Yo no sé, pero aquí hay una persona que ha estado pidiendo oración porque le detectaron una enfermedad. Pero las enfermedades no llegan por sí solas. Estas llegan por causa de cosas que guardamos en nuestro corazón. Y yo te pido esta noche que traigas sanidad a cada corazón, Padre Santo. Que lo restaures, Señor. Lo restaures, Señor. Que traiga restauración en matrimonios, en hogares, en familias, Padre Santo. Muchísimas gracias te damos en esta hermosa mañana. Muchas gracias, Padre Celestial, por todo lo que estás haciendo, Señor. Tú estás aquí, Señor. Gracias, Padre eterno. Oh, gracias, Padre eterno. Hay esa paz. Es cierto, Padre eterno, cuando nos encontramos en una situación en la que ya no podemos, es cuando vienes con esa paz infinita. Es cuando tu inmenso amor viene a abrazarnos, viene a tocarnos, viene a restaurarnos. Muchas gracias, Padre Celestial, en esta noche. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre Divino.
Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. En esta hora te doy gracias por todo, Señor. Te doy gracias. Y perdónanos, Padre eterno, porque a veces, porque nos hemos aún atrevido hasta culparte por cosas en las que tú no has tenido nada que ver. Somos nosotros los que hemos tomado esa decisión. Somos los que hemos elegido ese camino, sea lo que sea. Pero en tu inmenso amor, tú nos traes de vuelta. En esta noche, sana cada corazón, Padre eterno, que está viendo esta transmisión. Sana también la vida de Belén, Padre Santo, que le detectaron la azúcar alta. Sana su corazón en este mismo instante, Padre eterno. Y Belén, llegó el tiempo, dice el Señor. Dice, llegó el tiempo de sanar ese corazón. Llegó el tiempo de que sanes. Llegó el tiempo de que entregues. Y dice el Señor, llegó el tiempo de que dejes de mirar la aceptación en tu hogar, que si esto te acepta, no. Dice el Señor, mejor mira en lo que yo puedo hacer en tu familia. Como una vez, esto se me quedó mucho de un hermano boliviano, que dice que cuando él fue drogadicto, dice que uno de los mayores temores que tuvo su padre era que él tuviera un hijo drogadicto. Y la escritura dice en el libro de Job, a eso que yo le tuve miedo, eso me sobrevino. Y yo les digo, audiencia, esta noche, que si hay algo que tengamos mucho temor de que nos ocurra, vengamos ante el Padre Eterno y se lo presentemos y digamos, no queremos esto. Porque a veces, por estar con ese presentimiento de que uno tiene un gran temor de que algo llegue a suceder en su vida, sucede. Por eso Job dijo, a lo que tanto yo tenía tanto temor, eso me sobrevino. ¿Y por qué estoy complementando esto? Porque él dice que uno de sus temores de su padre era que le saliera un hijo drogadicto. Entonces, pues nunca se imaginó que su hijo terminó siendo drogadicto. Entonces él dice que su padre lo amarraba con una cadena como si fuera un perro. Lo estoy diciendo con las palabras que él dijo. Pero dice que un día su madre oraba afuera por él en una Navidad y al día siguiente su padre pegándole, y entonces dice que la mamá le dijo, ¿por qué no estuviste en la noche aquí atendiendo a mis invitados? Y le dijo, es que estaba aquí con nuestro hijo pidiéndole a Dios que lo levante. Y entonces el padre mismo le dijo, ¿sabes qué? Lo voy a decir con sus palabras, tal y como dijo. Entonces que su padre agarró y le dijo, a este infeliz nada lo va a cambiar. Este va a terminar como mi hermano murió. Exactamente, Belén, sí, los demás ni te miran, sí. Entonces dice, este va a terminar como mi hermano terminó, porque a su tío dice que un brasileño le dio un tiro en la cabeza, y ese era el miedo de su papá. Entonces que la mamá tanto que estaba llorando, que esa noche el Padre Eterno le habló y le dijo, mujer, te hace falta fe. Él dijo, ¿qué es fe? Y lo encontró en la escritura, la certeza de aquello que se espera, de lo que no se ve, pero de lo que ya es. Y entonces que esa mañana, que le dijo que por qué no atendió a sus invitados, dice que inmediatamente le dijo lo siguiente, este infeliz no va a cambiar nunca. Y entonces que la mamá hizo algo que cambió la historia de su vida. Él dijo, ¿sabes qué? Yo destruyo esa maldición en el nombre de Jesús. Tal vez yo no lo veré, pero tú verás cómo Dios levanta a nuestro hijo y cómo nuestro hijo va a llevar su palabra por todas las naciones del mundo.
Porque dice que una de las cosas que Dios le dijo: mujer, porque solamente tienes enfocada tu mirada en el drogadicto, pero no tienes fijada la mirada en lo que yo puedo hacer en el drogadicto. Y a veces ponemos más nuestra mirada en las situaciones, y es verdad, las ponemos. Me acordé ahorita de un hermano, precisamente el que yo he estado comentando mucho, que en paz descanse. Estaban cantando una canción hermosa que dice: esa paz que yo siento en mi alma, no porque todo me va muy bien. Y entonces él hizo un alto y dijo: a ver, un momento. Dice: ¿ustedes creen que no vemos las circunstancias? Claro que las vemos. Las vemos. Porque nos desenfocamos lo que Dios puede hacer. Y más cuando uno está pasando por situaciones fuertes. Entonces llega un momento en el que uno dice, pone más uno la mirada en esto. Y es algo que en estos días se vino a mi vida también. Que yo estuve enfocado en cosas que no tenían nada que ver. En lugar de enfocarme de lo que él sí podía hacer en mi vida. Aunque yo pensara que ya no, pero él sí. Y por eso esta noche estoy hablando con ustedes, porque esto yo lo veo como una oportunidad más, no, sino le doy gracias a Dios, porque esta es una restauración. Amén. Gracias a Dios. Entonces hoy esta noche, el Padre Eterno, por la situación que estés atravesando, pongas tu enfoque en lo que Dios puede hacer en tu vida, lo que puede hacer en la vida también de algún familiar por el cual estás orando. ¿Por qué? Porque hay alguien, hay alguien que quiere mantenernos ocupados, preocupados, tristes, y quiere que estemos con depresiones, con ansiedades. ¿Por qué? Porque mientras más nos tenga ocupados así, menos amenaza representamos para su reino. Pero cuando nos enfocamos, como lo hablé exactamente el día de ayer, en la palabra, cuando nos enfocamos en esta palabra preciosa y la traemos a nuestra vida, a nuestra realidad, entonces todo eso se empieza a dispersar. Y de hecho la ciencia ha descubierto que cuando enfocamos nuestra mente y sobre todo programamos el subconsciente en cosas totalmente diferentes, cosas que edifican, en cosas buenas, entonces dice que nuestro cerebro se reprograma. ¿Por qué? Se reprograma en nuevas cosas que nos van a llevar a qué? A buscar cosas que nos edifiquen, cosas que nos fortalezcan, palabras que nos fortalezcan, cosas que nos nutran. Porque entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces en esa reprogramación va a llegar un momento en que si uno era una persona muy nerviosa, dudaba de esto, ya no. Porque entonces se desprograma esa programación e inicia una nueva programación. ¿Y cómo se da uno cuenta? Cuando empiezan a venir esas luchas, esas preocupaciones, y como ya está uno reprogramándose en buscar cosas que lo edifiquen a uno, que lo fortalezcan a uno, lo renueven a uno, entonces ya en esa nueva programación, entonces esa nueva programación va a empezar a rechazar la vieja programación que ya uno empezó a desechar. Entonces ya uno se empieza a alimentar, se empieza uno a fortalecerse más. Entonces uno solamente quiere ver. Entonces uno se empieza a afirmarse más en su fe. Que va a haber momentos que de repente uno que se siente en una situación de repente, pero ya cuando uno identifica las cosas, dice uno, no, 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 no. Entonces cuando uno ya empieza uno a tomar las promesas de Dios, empieza uno a orar fuertemente. Y lo más hermoso de esto es cuando viene esa paz del Padre Eterno en el corazón de uno. Yo te comparto esto porque
la semana que pasó y esta ha sido una lucha. No con la gente, no, no, no. Ha sido una lucha interna. Ha sido una lucha con pensamientos viejos, cosas que de repente se vienen. Pero es ahí, es ahí. Y como dice en Isaías 61, dice, levántate y resplandece, porque la gloria del Señor ha venido sobre ti. Porque cuando más nos sentimos débiles, cuando más sentimos que estamos por caernos, entonces cuando la luz de su palabra ilumina nuestro corazón, ilumina nuestra mente, y es cuando nos detenemos y decimos, no más tinieblas, no más esto, no más lo otro. Entonces empiezas a cambiar de ese momento depresivo, triste, o cambia rápidamente y se para uno. Y empieza uno a confesar esas hermosas palabras en la Escritura, ya sea de algún salmo, ya sea de Proverbios o de un evangelio, algo que para ti fue una promesa, algo que habló el Padre Eterno en esa palabra, y tú dijiste, esa palabra yo me la tomo para mí, esa promesa la tomo para mí. Entonces esa promesa tú la tomas, y cuando tú tomas esa promesa va a ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y una de las cosas aquí es cuando llega un momento uno que dice, bueno, ¿y de qué me estoy preocupando? Es como alguien dijo una vez, no es que dijo, no, me llamó la atención en una pequeña conferencia donde decían que precisamente la gente vive en automático. Todos los días duermes, te levantas, te bañas, vámonos, esto y el otro. Pero cuando ya uno empieza a tomar ese control de sus propios pensamientos, empieza uno a tomar control ya, aún hasta en sus emociones, entonces algo ya empieza a cambiar. Porque inmediatamente ya uno empieza a identificar cuando son pensamientos de uno, algo que uno quiere emprender esto, pero cuando hay pensamientos ajenos a algo que ni siquiera uno pensaba, y que te empiezan a traer no paz, sino a inquietarte, a ponerte nervioso, entonces dice, Señor, en el nombre de Jesús. Un ejemplo, tomamos Proverbio 18, ¿no? Viene un pensamiento y de repente, Proverbio 18, torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y levantado será. Y en ese momento, Padre, en el nombre de Jesús, llevo cautivos estos pensamientos, los llevamos cautivos a tu obediencia. Porque en Proverbios 18, ahorita buscamos ese pasaje, dice tu palabra, torre fuerte es tu nombre, a él correrá el justo y levantado será. Padre eterno, aunque vengan acusaciones, vengan pensamientos de otras fuentes para hacerme sentir que no tengo el perdón tuyo, se equivocó, porque tengo esta promesa y de esta promesa yo me agarro. Si dice torre fuerte es tu nombre, él correrá el justo y levantado será. Y cuando uno empieza a actuar de esa manera, entonces llega un momento que ya se va todo lo que venía a atacar. Algo que yo he estado comentando estos días con mamá y con otros, con una amiga también, que efectivamente estamos viviendo un tiempo en que mucha gente están empezando a tener problemas de ansiedad, de depresión, o sea, muchos ataques, algo que no se había visto efectivamente, ya está aconteciendo. Pero la buena noticia aquí es exactamente tiempo de dolores. Pero aún en ese tiempo de dolores, Belén, dijo el Señor Jesucristo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Qué quiere decir con eso? Que aunque los tiempos cambien, la tecnología, pero sobre todo pensamientos, guerra de pensamientos. Y yo he visto que las redes sociales se ha convertido en una guerra
de pensamientos. Y ahorita me sorprendió un video donde hay un servidor con un montón de celulares, pero son bots, y donde han dicho que efectivamente la gente que le escribe a uno o que escribe lo contrario es gente, no, son bots programados de un servidor, y esos son los que envían mensajes. Y algo que ahorita se me vino muy fuerte, en el 2007, gracias a Dios yo fui invitado a una cumbre profética en un lugar. Bueno, los que son de aquí, de la Ciudad de México, el Estado de México, en Tlanepantla, efectivamente, en un lugar. Y ese día vino una persona, no sé de qué parte de Estados Unidos vino. El hombre se llama Mike Green. Algo que me gustó mucho de lo que él nos compartió en esta cumbre profética, su sencillez y la manera de compartir las cosas, sin darle tantas vueltas. O sea, el hombre se iba directamente al problema. Entonces el mensaje que trajo, y se me quedó muy marcado, él dijo que el mundo iba a enfrentar una situación, número uno, un espíritu de decepción que iba a empezar con la iglesia precisamente, pero también con las personas. Pero también él dijo algo importante, que iba a ser el tiempo en el que Dios iba a empezar a levantar gente, gente llena de fe, con el espíritu de Caleb. ¿Quién era Caleb? Caleb era uno de los amigos de Josué, que cuando encontraron, dice, a ver, Belén, sí, por eso debemos tener cuidado. Exactamente, efectivamente, Belén, sí. Entonces estos dos hombres fueron enviados como espías con 10 hombres a investigar la tierra prometida. Y dice que cuando regresaron los 10 espías a informar al campamento, pues todos empezaron a decir que si era una tierra de leche y miel, abundaba todo esto, pero rápidamente ellos, en lugar de comunicar que gracias a Dios todo estuvo bien, no. Ellos comunicaron el miedo, comunicaron el caos, comunicaron el terror, haciendo que el pueblo se desanimara. Porque inmediatamente dijeron, sí hay buena abundancia, pero la tierra está habitada y está habitada de gigantes. En ese tiempo había un grupo que los hijos de Anak, que eran descendientes de los gigantes, dijo, hay gigantes y somos como pequeños insectos, cucarachas ante ellos. O sea, en lugar de motivar y animar al pueblo, solamente trajeron caos al pueblo y miedo al pueblo. Y ahorita se me vino parte del Padre Eterno que voy a orar precisamente, vamos a orar. ¿Para qué? Para que el Padre Eterno elimine a estos espíritus, de estos caídos, de estas entidades, de esas entidades que estuvieron con los gigantes en el tiempo de Enoc y de Noé. Esos espíritus inmundos son los que ahorita se están moviendo a través de las redes. Estos gigantes, efectivamente, a traer el caos. Y también esto de los amigos, de estos 10, que en lugar de informar al pueblo unas cosas, malinformaron. El caos, el miedo. Y en un momento que dijeron no, ya está habitada. Pero cuando ven llegar a Josué y a Caleb con unas uvas grandes y contentos, inmediatamente Josué y Caleb les dijo, vayamos, porque Dios es más grande que estos gigantes. ¿Qué fue lo que pasó? Empezó a haber un pleito, una lucha. Y Josué dijo, ¿cómo es posible que después de ver 10 veces los milagros en Egipto y de ver lo que ha pasado, ahora que estamos por conquistar la tierra, se quieran echar para atrás? ¿Y qué fue lo que pasó? Debido al caos que crearon estos 10 hombres, esto provocó
que el pueblo regresara al desierto vagando 40 años. Por eso, porque, y si te sientes identificado, por eso hay personas que no se puede compartir todo, porque siempre va a haber algunos que van a decir, no, yo no creo que tú vayas a esto. Por eso siempre hay que pedirle a Dios, rodéame de gente que me ayude a crecer. Rodéame de gente que en lugar de crearme el caos y traerme este desánimo, mejor que me ayuden a crecer y a afirmarme más. Y entonces Caleb a los 80 años, ya después de que Josué le tocó, después de que Moisés, Dios se lo lleva, y Josué queda como líder de Israel, y después de las conquistas, Caleb a los 80 años le dijo, dame el Oreb, cuando se repartieron las tierras. Y dijo, porque yo me siento con la misma fuerza como cuando conquistamos la tierra, cuando venimos aquí a la tierra por primera vez. Dice, porque en este mismo instante yo y mi pueblo vamos a ir a expulsar a los gigantes allá a Hebrón. Y entonces la palabra profética que dijo este hombre fue que dijo, va a llegar un momento en el que Dios va a empezar a levantar hombres y mujeres como Caleb, con ese mismo espíritu, con esa misma certeza, y son los que van a empezar a conquistar. Y ahora yo ya empiezo a entender eso. No hablaba solamente de gente, un grupito, no, estaba hablando de gente que precisamente avanzarían. Y aún los que se han caído en el camino, los que se han desanimado, volverían a recuperar nuevamente esa certeza nuevamente. Y cuando mencionó de este espíritu de decepción, yo empecé a ver cuándo se cumplió esto. Yo lo vi cuando esto se empezó a cumplir en el 2010. Cuando ya empezaban programas, precisamente unos defendiendo la palabra, pero otros y muy pocos continuando la obra del Señor, orando por la gente. Entonces empezó a provocar caos, cuestiones, preguntas, confusión. Pero gracias a Dios porque este hombre dijo, pero se van a levantar gente con esa certeza, y todos los que han sido decepcionados, caídos, lastimados, se van a volver a levantar. Pero gracias a Dios que en este tiempo que estamos viviendo, ahora es algo diferente. Ahora los hijos vuelven a casa, vuelven al corazón del Padre nuevamente. Esa es la diferencia. Entonces, por esa misma razón, y ahorita yo estoy viendo que ya hay gente, ya hay personas que están despertando realmente. Yo le doy gracias a Dios de que no todo lo que se sube, no. Porque estamos viviendo un tiempo en que la gente está empezando a despertar. Y aún gente que está en un lugar, en un centro, en una organización religiosa, etcétera, también está empezando a despertar. Está empezando a sentir efectivamente el llamado de Dios. Cuando empezamos a sentir temor, empezamos a sentir esto y lo otro, yo te voy a decir algo, porque Dios está empezando a limpiarnos. Él está empezando a meter su corazón, que diga su mano en nuestro corazón, y está empezando a agitar las aguas. Y cuando uno agita las aguas, ¿qué sale? Sale tronco, madera, heno y hojarasca, que estaba muy a lo profundo de ese estanque, está empezando a salir. Y entonces Él mete su mano para sacar todo eso que estaba estancado. Y los quebrantamientos los permite, ¿para qué? Para que toda esa agua estancada salga de nuestra vida. Todo lo viejo sea desbaratado de nuestra vida, y Él pueda
formarnos como esos odres nuevos para recibir el vino nuevo. Pero hoy en día yo me he dado cuenta que hay personas que prefieren mantenerse en lo viejo. Y a pesar de que el Padre Eterno su misericordia está trayendo nuevas cosas, no, dicen, prefieren mejor tener su odre viejo. Pero los que están dispuestos realmente a ser formados, entonces el Padre Eterno rompe los odres viejos, se dejan desbaratarse. Y cuando se dejan desbaratar, entonces Él viene y nos empieza a formar en odres nuevos. Y empieza a vertir ese vino nuevo dentro de nosotros. Ese aceite nuevo. Porque Él está empezando a trabajar en nuestro corazón. Amén. Gracias a Dios. Y quiero hacer una oración ya esta noche. Una oración esta noche, precisamente, que si tú estás pasando por este momento, no todo está perdido. Los brazos del Padre están abiertos hoy esta noche. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y oramos también por también quien estuvo dando un mensaje, palabra de Dios. Pero hoy el Padre Eterno nos está llamando a volver a su corazón. Gracias a Dios. Gracias al Padre Eterno. Así es que yo quiero invitarte esta noche. Ahí en donde me estés viendo, cierra tus ojos. Ten ese momento con el Padre Eterno. Ten ese momento con el Padre Celestial. Y hoy vamos a decirle a través de este canto que a pesar de toda situación, momentos de ansiedad, momentos lo que sea, pero hoy podemos venir a Él y decirle, Señor, aquí está mi corazón. Señor, no entiendo lo que está pasando. Y dile, Señor, muéstrame lo que está en mi corazón. Gracias, Belén. Gracias, estoy muy agradecido. Gracias porque yo sé que el Padre Eterno te lo ha puesto en tu corazón. Así es que vamos a orar y en lo que está listo este canto, solamente decirle, Señor, en ti confía mi corazón. Te necesitamos, Padre Eterno, esta noche. Gracias, Padre Eterno. Hoy venimos ahí, cierra tus ojos. Solamente dile gracias, Padre Eterno. Gracias por escucharme. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti y puedo ser feliz. Dile, en ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti y puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando
tu perfecta voluntad. Díselo, en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti y puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, tu obra en mi corazón. Oh Señor, hoy venimos a ti. Tu perfecta voluntad. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo creo que esta noche el Padre Eterno está poniendo en mi corazón que en lugar de orar, que solamente empecemos. Él va a ministrar en esta hora. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, Espíritu Santo, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, Espíritu Santo, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, Espíritu Santo, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer.
Santo Espíritu de Dios. Gracias en esta hora. Ven y toca a cada persona, Señor. Gracias, Señor. Aun cuando nos sintamos que ya no podemos, pero cuando tú nos haces ver de dónde caímos, dónde fue la caída, dónde aconteció la caída, cuando reconocemos lo que hicimos, tú nos levantas y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Gracias, Padre eterno. Hoy en esta hora, toca cada corazón, toca cada vida, Señor. Señor Jesús, todo problema lo traemos ante ti esta mañana, esta noche. Toda carga, Señor, toda ansiedad, todo aquello aún hasta por el temor más oculto, lo traemos ante ti. Pon un corazón nuevo en nuestra vida, Señor, como dijo David. Gracias, Padre Santo, en esta hermosa noche. Gracias, Padre Divino. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias. Gracias, Padre Eterno. Gracias, Señor Jesús. Hoy venimos ante ti y traigo todos los corazones de todas las personas que están pasando por alguna situación, por un momento, enfermedades. Trae restauración a sus corazones, trae restauración a sus vidas. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias por lo que está sobrando. Gracias, Padre Eterno. Muchísimas gracias te damos, Padre Eterno. En el nombre poderoso, nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Padre Eterno, gracias. Yo estoy viendo, gracias Espíritu Santo, gracias. Estoy viendo, estoy viendo a Paloma de fuego, sus alas ardiendo en fuego. Estoy viendo ese fuego como está descendiendo esta noche en cada corazón, en cada vida. Oh, ese fuego precioso, esa palabra tuya que está viendo como fuego, recíbanlo en el nombre de Jesús.
Recíbanlo ahora mismo. Oh, requesa. Oh, santo eres. Gracias. Gracias, Padre eterno. Estoy viendo ese soplo, ese aliento de su soplo divino, de su boca. Está soplando en esta hora. Estoy viendo gente. Si sientes que te vas a caer, híncate ahí en tu silla. Si sientes que siéntate, recíbelo en el nombre de Jesús. Recibe este soplo de vida que viene de parte de Él como fuego ahora mismo, ahora, en el nombre de Jesús, ahora. En esta hora estoy viendo cadenas caerse, estoy viendo muchas cosas que están quemando, se están desintegrando en el nombre de Jesús. Se están desintegrando en el nombre de Jesús. Recíbanlo ahora en el nombre de Jesús. Recíbanlo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso. Aleluya. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor Jesús. Toca cada corazón, cada vida esta noche. Hay gente aquí recibiendo. Gracias, Padre eterno, gracias. Muchísimas gracias, Padre celestial. Gracias, Padre eterno, gracias. Gracias, Padre celestial. Recíbelo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno, gracias. Se están rompiendo muchas cosas. Estoy viendo muchos temores escondidos. Se están quemando, se están destruyendo. También en mí estoy viendo cosas que también se están destruyendo ya. Se están rompiendo ahora mismo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo, gracias. Gracias. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, grande y tan hermoso. Gracias, Señor. Estoy viendo algo hermoso que estás haciendo esta noche. Su mano empieza a tocar. Toda enfermedad comienza a ser sanada en el nombre de Jesús. Todo problema familiar de matrimonio comienza a ser restaurado en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo. Todo comienza a ser restaurado ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo y Divino. Todo se empieza a romper ahora en el nombre de Jesús. Se empieza a quebrantar en el nombre de Jesús. Perdón que esté bostezando. Cuando Dios empieza a obrar, cuando Dios empieza a tocar, todo lo que está, salen lágrimas. Cuando corre uno en el baño, hasta por bostezo sale también. Gracias al Padre eterno, gracias. Gracias, Padre eterno. En esta hora, Padre eterno, todo lo que fuimos reprogramados al miedo hoy se anula, se cancela en el nombre de Jesús. Qué bueno, Belén, gracias a Dios. Está empezando a salir. Todo empieza, todo programa, todo aquello que nos programó para el temor, para lo escaso, para ciertas cosas, hoy se rompe en el nombre de Jesús. Cambiamos eso y empieza una nueva reprogramación en nuestra vida, donde regresa la certeza, donde regresan palabras, donde regresa la fe, donde se reprograma todo nuestro ser, se reprograma a la certeza de la fe nuevamente, Padre eterno, en esta hermosa mañana, rompiendo patrones, rompiendo de reprogramaciones desde nuestra niñez, cosas que nos impactaron y ese temor se nos quedó. Hoy se corta, se rompe en el nombre de Jesús. Y ahora nos reprogramamos
a una nueva línea en donde nuestra mente se fortalece, corazón se fortalece en tu palabra, Señor, donde empezamos a alimentarnos con cosas que nos edifican y fortalecen. Gracias, Padre Santo, te doy en esta hora, en el nombre de Jesús. Hay fuego esta noche. Precioso Espíritu Santo, gracias. Hay fuego soplando, fuego ahora mismo, fuego en el nombre de Jesús. Todo lo que en esta señal, todo lo que no se escuchó en la transmisión, hoy se quema todo lo que el enemigo ha querido impedir para que no sigamos hablando, hoy se quema todo lo que ha querido impedir en el nombre de Jesús, que sigamos hablando. Muchísimas gracias, Padre, te damos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Sí, mi hermana Belén, sí, tú también bostezaste. Es que cuando viene la paz del Señor, cuando Él empieza a tocar, todo lo que nos empezaba a preocupar empieza a salir por el bostezo. Por muchas cosas empieza a salir. Y Padre eterno, que sean cerrada toda puerta que se haya abierto al temor, a cualquier tipo de cosa, presentimiento, incluso hasta ese temor que se haya hecho realidad en nuestras vidas, se queda anulado y cancelado en el nombre de Jesús. Porque en este momento tu palabra dice que más el que confía, dice, lazo pondrá temor del hombre, pero más el que habita confiadamente en otras palabras, nos hablas de que vivimos en esa libertad, no atados a algo que no es, pero lo estamos trayendo, Padre eterno, porque traemos cosas con las que nos programaron o nos dijeron, hoy se rompen en el nombre de Jesús y cambiamos a otro panorama diferente. Muchas gracias te damos, Padre Santo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a todos los que se conectaron. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Yo pensaba conectarme el día de mañana, como siempre lo hacemos. Pero como lo hemos dicho, cuando el Padre Eterno pone algo en mi corazón de transmitir, compartir y decirlo, lo hacemos en el momento. Pero primeramente Dios, nos vemos mañana en nuestro matutino. Estamos empezando a las 10 de la mañana. Gracias a Dios, el martes no hubo oración. Fue una palabra que tocó, gracias a Dios, corazones. Y yo veo que hoy también fue una palabra que también tocó corazones, gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Belén, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Que pasen una bonita y bendecida noche en compañía de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos el día de mañana, primeramente Dios, aquí en este canal. Sean todos bendecidos y bendiciones a todos.